al doctor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo, en el ministerio, en la Iglesia de Jesucristo, nuestro Salvador. Es una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Fueron palabras muy importantes las que estuvo hablando el reverendo Andrés Cruz Gallego, y es muy importante que estemos bien unidos en este tiempo final, porque antes de la transformación viene una apretura, y una apretura siempre es causada por alguna cosa. Por lo tanto, estemos bien unidos para que cuando venga ese momento de apertura podamos resistir firmes, amando a Cristo y sirviéndole de todo corazón, sin apartarnos de Jesucristo. Como dijo el reverendo Andrés Cruz Gallegos, esta es la etapa de mi vida más difícil y por consiguiente también es la más difícil para el cuerpo místico de Cristo, porque está dicho que habrá una apertura. Por lo tanto, algo causará que venga esa apertura. Y si nos encuentra separados, entonces nos afectaría. Por lo tanto, estemos unidos en amor divino, siguiendo la voz del ángel del pacto, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo, porque el ángel del pacto es Cristo en su cuerpo angelical, y Cristo en su cuerpo angelical es el Espíritu Santo. Por lo tanto, estemos bien unidos, siguiendo la voz del Espíritu Santo, siguiendo la voz de Cristo, siguiendo la voz del ángel del pacto. Y no prestemos atención a las cosas negativas que puedan levantar en contra de la Iglesia del Señor, de los ministros del Señor y de la obra de Dios correspondiente al tiempo final. Porque siempre habrá ataques que vendrán de parte del enemigo usando diferentes personas. Dice el reverendo William Branham que aún si tiene que levantar y usar alguna persona de entre los mismos que están en el plan de Dios, o sea, de entre la congregación, pues lo levantaría y lo ungiría con un veneno malo y regaría ese ambiente en medio del pueblo, en medio de los ministros, para hacer daño a la obra del Señor. Tengan siempre esas palabras del reverendo William Branham, que luego fueron tituladas por los creyentes en Cristo unas palabras a la novia. Ahí encontraremos cómo vendrían ataques a la obra del Señor. Y recuerden que Cristo fue atacado por líderes religiosos, pero el ataque más difícil fue de uno de sus seguidores, que lo vendió a los que estaban en contra de Jesucristo. Así es que podemos ver que en los cambios de dispensaciones ocurren esas cosas,
y el mensajero de una dispensación siempre ha sido atacado en esa forma, como pasó con Moisés. Hasta de su propia familia se levantaron en contra de él, desviaron al pueblo también, haciendo un becerro de oro, y todas esas cosas fue el enemigo usando esas personas para interrumpir el programa de Dios. Y fueron quebradas las tablas de la ley, las cuales fueron cortadas y escritas por Dios. Y luego Moisés tuvo que hacer otras tablas de piedras, Moisés cortarlas y prepararlas y llevarlas para ser grabadas allá en el monte Sinaí. Tuvo que subir 2 veces al monte Sinaí. ¿Cuántos han subido al monte Sinaí? Los que han subido saben que es difícil. ¿Y cómo sería en aquel tiempo? Más difícil todavía. Y un hombre de 80 años tener que subir 2 veces al monte Sinaí, pues era un poco difícil. Aunque la Escritura dice que la fuerza de Moisés no menguó, ni la vista se oscureció tampoco. Por lo tanto, Moisés permaneció fuerte hasta los 120 años y podía seguir viviendo si no hería la roca 2 veces, la segunda roca. Porque la roca, pueden tomar asiento si tienen la bondad, la roca siempre representa a Cristo, nuestro Salvador. La primera roca que fue herida en el monte Sinaí para dar agua al pueblo fue hecho conforme a como Dios le dijo a Moisés, que hiriera la roca y la roca le daría agua. El agua pues representa el Espíritu Santo, del cual Cristo dijo en una ocasión, San Juan capítulo 7 versos 37 al 39, clamando el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creerían en él, los creyentes en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque todavía Jesús no había sido glorificado. El agua del Espíritu Santo es lo que preserva la vida para toda la eternidad de los creyentes en Cristo. Vida eterna para el alma del creyente en Cristo es lo que le trae el Espíritu Santo. Bien dijo Cristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahora, cuando le da el Espíritu Santo a la persona, le está dando el Espíritu de vida, le está dando el agua de vida eterna. Por eso, el que tenga sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es el mensaje del Espíritu Santo que es dado, pasado a la iglesia, para que la iglesia también diga lo mismo. Y ya ustedes saben cómo viene el mensaje de cada edad a la iglesia del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, a través del mensajero correspondiente a cada edad. Y la iglesia entonces trabaja, hace la obra misionera, la obra evangelística, con ese mensaje que es la palabra de Dios para cada edad. Y siempre la palabra de Dios va a ir alrededor del mensaje de esa dispensación. Y ese mensaje lo ha traído siempre el ángel del pacto, que es el Espíritu Santo,
que es Cristo en su cuerpo angelical. Por lo tanto, seguir el mensaje, la palabra de Dios, traída por el ángel del pacto, por el Espíritu Santo, es estar escuchando la voz del ángel del pacto y siguiendo fielmente a Dios en esa palabra y conforme a esa palabra, a ese mensaje. Ya sabemos que el ángel del pacto es Cristo en su cuerpo angelical, y por consiguiente el mismo ángel del pacto que le apareció a Moisés y que libertó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés, siendo Moisés el velo de carne de Dios, en el cual moró Dios con su cuerpo angelical temporalmente. Encontramos que trajo a través de ese cuerpo de carne la ley para el pueblo hebreo, recibida en el monte Sinaí. Por eso es que cuando Moisés hablaba, por ejemplo, hablaba plagas, las plagas venían. Y recuerde que la palabra creadora puede crear bendiciones y maldiciones también. Están habladas las bendiciones en el monte Gerizim y están habladas las maldiciones en el monte Ebal, por orden de Dios, el cual dijo que cuando entraran a la tierra prometida, una parte, la mitad de Israel, o sea, 6 tribus, se colocaran en el monte Gerizim. Y están mencionadas ahí las tribus que se colocaron en el monte Gerizim. Y las otras 6 tribus se colocarían en el monte Ebal. Las 6 tribus que estarían sobre el monte Gerizim estarían allí para hablar y decir amén a las bendiciones que serían habladas conforme a cómo fueron dadas por Dios a Moisés, y luego Josué las tomó. Y luego que fueron leídas esas bendiciones y el pueblo dijo amén, así sea. Luego fueron leídas las maldiciones y el pueblo dijo amén. O sea que ese pacto era condicional. Si se comportaban bien, siguiendo la voz de Dios por medio del ángel del pacto, transmitida a Moisés y a través de Moisés al pueblo, vendrían esas bendiciones. Porque ese pueblo estaría fielmente siguiendo la voz del ángel del pacto. Pero si se comportaban mal, actuando en contra de la ley de los mandamientos que Dios le dio por medio del profeta Moisés, entonces vendrían las maldiciones. Un pueblo que sabe cómo conocer, que sabe cómo obtener las bendiciones, y también un pueblo que sabe cómo recibir maldiciones. Un pueblo muy especial, pero que algunas veces decimos, hay personas que les gustan los problemas, hay personas que les gustan las maldiciones más que las bendiciones, porque los que no seguían cumplidamente lo que Dios por medio de su ángel había hablado a Moisés para el pueblo, entonces le vendrían las maldiciones. Todos los problemas del pueblo hebreo han sido porque no han seguido cumplidamente la voz de Dios por medio del ángel del pacto, y entonces han venido las maldiciones. Aún cuando fue hablado acerca del templo, Dios dijo
que ese templo permanecería si guardaban la palabra, pero si se rebelaban en contra de Dios y servían a los ídolos, si se tornaban a la idolatría, entonces la casa quedaría desierta. Dios rechazaría esa casa. Dios se saldría de esa casa y se haría esa casa por oprobio delante de todas las naciones. Y aún dijo que también sería destruida. Llegó a ser destruida, reconstruida y destruida, y reconstruida y destruida por completo ya. Y ahora está otro templo allí. Es importante saber cómo obtener las bendiciones y cómo y por qué vienen las maldiciones. Porque Dios envía la bendición si se sigue la palabra de Dios dada por medio del ángel del pacto, que es el Espíritu Santo o Cristo en su cuerpo angelical. Recuerden que la Escritura dice que la ley fue dada por comisión de ángeles. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 7, y puede ser por el verso 50 al 57, y en Hebreos, capítulo 2. Y ahora, ese ángel del pacto que decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando se hizo carne dijo: yo y el Padre, una cosa somos. Y decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan capítulo 14 y San Juan capítulo 10, verso 30. Y ahora encontramos que el mismo ángel del pacto se hizo carne, habitó en medio del pueblo hebreo y fue conocido por el nombre de Yeshua o Jesús. Y en la última cena con sus discípulos, tomando el pan, dando gracias al Padre, partiendo y dando a sus discípulos, dijo: comed, esto es mi cuerpo. San Pablo dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros o por muchos es partido. Tipificó su cuerpo en el pan. Y luego, tomando la copa de vino y dando gracias al Padre, da a sus discípulos y les dice: tomad de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora Cristo aquí está hablando del nuevo pacto y de cómo va a ser establecido el nuevo pacto. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en el nuevo pacto hay remisión de pecados. Y ya no se necesitan los sacrificios de animalitos que se efectuaban allá en el Antiguo Testamento, en donde para cada cosa se hacía un sacrificio de paso por la paz, un sacrificio para la reconciliación del pueblo con Dios, y el que no se arrepintiera no podía continuar viviendo. Dios lo cortaría de medio del pueblo, y el sumo sacerdote era el que efectuaba el sacrificio de expiación por el pecado el día 10 del mes séptimo de cada año. Sacrificaba el macho cabrío de la expiación, la sangre la llevaba al lugar santísimo en una vasija de oro, en una vasija, y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio, que es el trono de Dios, en el lugar santísimo, y que está sobre el arca del pacto, y que tiene 2 querubines de oro, uno a cada lado. Ese es el lugar más importante, porque ese es el lugar
donde mora Dios en el templo, tipo y figura del lugar de morada de Dios en el cielo, y tipo y figura del alma de cada persona donde mora Dios en el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no se requieren sacrificios de animalitos. Y aunque las personas realicen cualquier sacrificio, tenían que hacerlo en Jerusalén, allá en el templo, desde que fue construido el templo. Y lo otro, Dios no acepta ya sangre de animalitos ni sacrificio de animalitos, porque ya fue efectuado un sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que murió en expiación por el pecado de todos nosotros. Puso su vida en expiación por todos nosotros. Por lo tanto, no hay otra forma en que el ser humano pueda obtener el perdón de pecados y ser limpios de todo pecado, excepto por medio de Cristo, nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, nunca se puede la persona creyente en Cristo apartar de Cristo, porque no hay otro sacrificio por el pecado que pueda ser hecho por la persona. No puede tener por inmunda la sangre de Cristo, porque queda fuera del pacto, fuera del nuevo pacto, y por consiguiente está bajo maldición. Y sus pecados permanecen sobre la persona. Lo único que quita el pecado es la sangre de Cristo. Aun en el tiempo en que se sacrificaban animalitos, la sangre de aquellos animalitos no quitaba el pecado, solamente lo cubría. Y cuando Dios miraba, no veía el pecado, porque estaba cubierto por la sangre de esos animalitos, que era tipo y figura de la sangre de Cristo, siendo sacrificado por todos nosotros. Él es la expiación por nuestros pecados, Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, nunca deje que persona alguna lo aparte de Cristo, porque lo estaría apartando de la vida eterna, lo estaría apartando de la única esperanza que usted y yo tenemos para vivir eternamente. No importa a qué religión o grupo religioso traten de llevarlo a usted, sacándolo de la fe en Cristo, recuerde, se encontraría usted perdido. Sigue esperanza en el mundo. Y por consiguiente, ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? No le valdría de nada ganar una religión que no tenga Cristo. De nada le serviría ganar amigos y dejar a Cristo. Nuestro mejor amigo tiene un nombre. Su nombre es Señor Jesucristo. En esto es conocido el amor de Dios, la expresión máxima del amor de Dios hacia nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto es mostrado el amor de Dios hacia nosotros. Y el mismo Cristo dice que nadie tiene mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Y Él dice, vosotros sois mis amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor,
mas vosotros sois mis amigos, porque yo os he hecho saber a todos ustedes todas las cosas. Por eso les hablaba a sus amigos. Y ahora encontramos que Abraham, dice la Escritura, que fue llamado amigo de Dios, y por consiguiente todos los creyentes en Cristo son hijos de Abraham por la fe en Cristo, y por consiguiente amigos de Dios, amigos de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es nuestro mejor amigo, y entre nosotros pues somos amigos también, cuidando la espalda de cada uno, los unos de los otros. Es importante que como buenos amigos estemos bien unidos, sin hablar mal el uno contra el otro. Si tiene algo que decir que no le gusta de su amigo, dígalo de rodilla a Jesucristo, para que Jesucristo lo arréglelo, porque esto que tiene no me gusta, está mal. Señor, pon en él el querer como el hacer también. Pon el deseo de ese querer de no ser así, como yo lo veo, que es de tal forma y veo que no es bueno, de esa forma. Pon el querer cambiar y ayúdalo, dale fortaleza para que pueda cambiar. Y entonces eso sería una obra del Señor Jesucristo por medio de su Espíritu en la persona. Y ahora, siguiendo fielmente la voz del ángel del pacto, de edad en edad, en el Antiguo Testamento, la voz del ángel del pacto fue hablada por el ángel del pacto a través de sus diferentes profetas. Y por eso los profetas llamaban al pueblo a seguir a Dios. Fue Dios, por medio de su Espíritu, hablando a través de los profetas su palabra, guiando a su pueblo, como lo siguió a través del profeta Moisés por 40 años en el desierto. Así continuó guiándolos a la tierra prometida por Josué, y después continuó con los jueces guiando al pueblo en el programa divino, ya habitando en la tierra prometida. El mismo Josué dijo en una ocasión, ya cuando estaba muy anciano, porque el pueblo continuaba con cosas que no eran correctas, tenían sus ídolos que los habían traído de Egipto algunos, y otros los habían adquirido en las guerras y se los habían quitado a los habitantes de diferentes naciones que ellos conquistaron en la tierra prometida, y se quedaban con esos ídolos y se tornaban en idólatras también. ¿Recuerdan a Acán? Acán tomó un manto babilónico y otras cosas, y para quitar el mal, luego echaron suerte y se supo quién fue, lo mataron a él, lo apedrearon, y no sé si lo quemaron también a él, y de seguro a su familia. Trajo maldición para él, para su familia y para el pueblo hebreo también, porque el pueblo hebreo estaba perdiendo las batallas, y entonces averiguaron por qué, y era que un ciudadano o uno del pueblo hebreo había pecado contra Dios con el anatema. Por lo tanto, tenía la maldición en medio de su casa y en medio del pueblo hebreo. Tapadita, enterradita, la tenía escondida. Y ahora
El pueblo no puede tener muchos dioses, no puede tener muchas formas de creer en Dios, sino la forma correcta que el ángel del pacto, que es Cristo, el Espíritu Santo, da a conocer a todos los creyentes en Cristo bajo la dispensación de la gracia. Y cada ministro está llamado a tener a su pueblo, a la iglesia que pastorea, bien al tanto de la palabra del ángel del pacto y bien al tanto de quién es el ángel del pacto, el cual es Jesucristo en Espíritu Santo, en cuerpo angelical, cuerpo teofánico. Así como hubo batallas en el tiempo de Moisés y de Josué, bajo la dispensación de la ley que ya había comenzado, en la iglesia del Señor Jesucristo, en este mundo, la iglesia del Señor Jesucristo ha estado pasando por diferentes batallas en el campo espiritual. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra malicias, contra huestes malignas que se manifiestan y se meten en personas, aún de las mismas congregaciones, para hacer daño a la iglesia del Señor. Y otras, pues no están en la iglesia, sino que son personas que miran ese pueblo tan feliz, tan contento y tan trabajador, y les da envidia y les molesta que haya un pueblo que sirva a Dios y tratan de destruirlo. Y si saben que son reyes y sacerdotes y jueces y que van a reinar con Cristo en esta tierra y serán el gabinete de Cristo en el reino milenial, pues más se molestan algunas personas. Pero hay otras que dicen: ese pueblo ama a Dios, sigue a Cristo, es gente buena, y le ayudan a la iglesia del Señor. Y se cumpliera en ellos que cualquiera que diera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeñitos no perderá su recompensa. Así es que habrá amigos y enemigos. Pero recuerden las palabras de Eliseo, cuando lo rodearon con ejércitos los asirios. Su siervo Giesi, su servidor Giesi, le dice: Señor, estamos rodeados de ejércitos enemigos. Y Eliseo le dice: son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y vuelve el Giesi y se asoma y ve por todos lados que se van acercando los ejércitos asirios. Y viene a su señor Eliseo y le dice: Señor, estamos rodeados de ejércitos enemigos. Y le dice Eliseo: Señor, abre los ojos a este para que vea. Para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra. ¿Y quiénes son los más que están? Pues las huestes celestiales que están de parte de Eliseo, del que tiene una doble porción del Espíritu que estaba en Elías. Para el día postrero vendrá el Espíritu Santo manifestando una doble porción, la porción de Elías y la porción de Moisés, la porción de los dos olivos.
Por lo tanto, Eliseo representa tanto la iglesia del Señor como también el mensajero que venga con una doble porción. También a los creyentes que tendrán una doble porción, lo cual será la porción del cuerpo angelical y la porción del cuerpo físico glorificado. Esas son las dos porciones que están prometidas para los creyentes en Cristo, para ser completamente a imagen y semejanza de Dios. Por consiguiente, ser a imagen y semejanza de Jesucristo. La imagen es el cuerpo angelical y la semejanza física, pues el cuerpo físico que será glorificado. Ese será un cuerpo glorificado. Y ya cuando tengamos ese cuerpo glorificado, ya no tendremos problemas. Los problemas los tendrán los enemigos. Cuando tengamos el nuevo cuerpo, ni tendremos que huir. Y si fuéramos a huir, pues siendo interdimensional el cuerpo, ahí mismo desaparecemos, como Cristo desaparecía delante de sus discípulos cuando ya estaba resucitado y glorificado. Así es que no vamos a tener problemas. Los problemas los tendremos mientras estamos en estos cuerpos físicos, temporales, mortales, y que se ponen viejos y se ponen débiles, pero ya pronto nos llega el pedido del nuevo cuerpo. ¿Y cómo sabemos que nos llega el pedido pronto? Porque el que hizo el pedido por nosotros fue Jesucristo. Él nos hizo un pedido de un cuerpo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para Jesucristo y para todos los creyentes en Cristo. Un cuerpo igual al de Jesucristo. El modelo fue Jesucristo. Él es nuestro modelo. Por lo tanto, sabemos que el viaje a la cena de la boda del Cordero al cielo es una cosa segura. Muchas personas podrán decir, pero no hay aviones ni cohetes que lleguen a ese lugar para estar pensando en ir para la cena de la boda del Cordero. No hubo cohetes quizás en el tiempo de Elías, pero Elías se fue en un carro de fuego. No hubo cohetes en el tiempo de Enoc, pero Enoc fue llevado por Dios. No hubo cohetes en el tiempo de Jesús, pero Jesús fue llevado al cielo. En esa misma forma seremos llevados con Cristo al cielo, con cuerpos glorificados, y estaremos en la cena de las bodas del Cordero, en la casa de nuestro Padre Celestial. Hay carros de fuego que nos llevarán a esa gran fiesta celestial, la fiesta más grande que se habrá llevado a cabo en el cielo, a la cual hemos sido invitados. Por lo cual, siguiendo fielmente la voz del ángel del pacto, aseguraremos y estaremos seguros de que iremos a la fiesta de la cena de las bodas del Cordero, amándonos unos a otros con amor divino, manteniéndonos unidos para que el enemigo no pueda hacernos daño, y trabajando en la obra del Señor todo el tiempo. Perseveraremos hasta que seamos transformados. Yo los amo a ustedes y sé que ustedes también me aman a mí. Y todos unidos en amor divino hemos de llegar a la meta de nuestra transformación. Caballeros, ministros, ayudantes de ministros, colaboradores, damas también, jóvenes también, todos llegaremos a la meta de la glorificación.
de la transformación de nuestros cuerpos, de la adopción, de la redención del cuerpo, porque es una promesa divina dada por Dios por medio de su ángel, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, Cristo en medio de su iglesia, en cuerpo angelical, espiritual. Perseverando, continuaremos hasta que seamos transformados. Dice la Escritura, y será predicado este Evangelio del Reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Verso 14 del capítulo 24 de San Mateo, y el verso 13 de ese mismo capítulo nos dice que el que perseverara hasta el fin, éste será salvo. Por lo tanto, hasta el fin perseveraremos hasta obtener la salvación física que será nuestra transformación, así como hemos obtenido la salvación de nuestra alma. Que Dios les bendiga y les guarde y les use grandemente en su obra y les confirme y les afirme en el Evangelio de Cristo, en la fe de Cristo, y les ayude para seguir fielmente la voz del ángel del pacto, el cual ha estado hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis por medio de sus diferentes mensajeros. Para el día postrero tendrá también un mensajero a través del cual nos estará hablando, y donde pondrá la doble porción, así como tuvo la doble porción Eliseo, la doble porción ministerial también estará en el día postrero en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso va a dar lugar a todo el trabajo que se requiere llevar a cabo para que se haga realidad la visión de la carta. Y ahí vamos a ver y a tener esos ministerios manifestados. Ahí estará el espíritu y virtud de Elías y el espíritu y virtud de Moisés manifestados, esos ministerios en el día postrero. Ahí será donde plenamente los que van a ser transformados recibirán la fe para ser transformados. Por eso es tan importante el cumplimiento de la visión de la carpa, y para lo cual se requiere que los ministros y congregaciones trabajen en ese proyecto divino que fue mostrado al reverendo William Branham, lo cual se tiene que hacer una realidad. En esa manifestación plena es que el pueblo hebreo también verá a Cristo manifestándose y dirá: este es al que nosotros estamos esperando. Y verá también Elías y verá Moisés, o sea, esos ministerios siendo manifestados por el Espíritu Santo en el día postrero. Para llegar a ese momento hay que luchar. Como para llegar a la tierra prometida, el pueblo hebreo tuvo que luchar todo el tiempo. Por lo tanto, firmes en la fe y con la fe en Cristo y unidos en amor divino, obtendremos la gran victoria en el amor divino y seremos transformados y nos iremos con Cristo la sede de la boda del Cordero antes que comience la gran tribulación. Nadie se quiere quedar aquí en la tierra sabiendo lo que va a suceder. Y este rapto o arrebatamiento es exclusivamente para los creyentes en Cristo. Para los creyentes en Cristo que estarán
en el día postrero siguiendo fielmente la voz del ángel del pacto. Y no les va a interesar escuchar otras voces. Esa es más que suficiente, porque esa es la única que tendrá la palabra de Dios, la palabra de Cristo para todos nosotros. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Nos use a todos grandemente en su obra. Bendiga las congregaciones también, a todos los hermanos, a todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, del cuerpo mixto de Cristo, y nos prepare, nos dé la fe para ser transformados, y así nos prepare para nuestra transformación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde, y dejo nuevamente con ustedes al reverendo Andrés Cruz Gallegos, el cual nos dio unas palabras muy importantes, las cuales tenemos que atesorar en nuestro corazón. Todos los ministros bien unidos venceremos en la batalla de este tiempo final y obtendremos la gran victoria en el amor divino. No podemos estar los unos en contra de los otros, porque ya hay bastante gente en contra de nosotros. Uno más no hace falta, sobraría, y por consiguiente haría mucho daño en la obra del Señor, porque los más daños que hacen son los que están adentro. Los enemigos del hombre son, ¿cuáles? Los de su casa, los de la casa. Por lo tanto, no se deben levantar como enemigos miembros de la casa del Señor, miembros del cuerpo místico de Cristo. Bueno, siempre positivos, mirando la palabra de Dios, la palabra de vida eterna, y hablando bien el uno del otro, y teniendo buen compañerismo el uno del otro, y teniendo así momentos como el de hoy, en donde almorzarán o cenarán juntos, y así compartirán no solamente la comida espiritual que hemos tenido, sino la comida física también. Que Dios les bendiga y les guarde, y continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Y mañana nos veremos, ¿dónde? El parque de la industria, donde en otras ocasiones hemos estado, el cual es un buen lugar para todos los hermanos, las congregaciones y ministros estar, porque si nos vamos a uno de los auditorios de alguna de las congregaciones, pues no van a ver las personas de otras congregaciones, y entonces pues ya eso sería egoísmo. Necesitamos un lugar amplio, y que ya no se alquilaría más cuando tengan uno de ustedes un lugar amplio para esas actividades que quepan unos cuantos miles. El reverendo Andrés Cruz Gallego tiene uno allá. ¿Cuántas personas caben allá? 30,000 me dice personas, así es que hay lugar para todos allá, y cada día pues va a llenarse más en las actividades especiales. Por lo tanto, es importante saber que la obra del Señor es bendecida en este tiempo, y por consiguiente va creciendo. Está de acuerdo a las bendiciones que fueron habladas en el monte Gerizim. Hay personas y ministros que se preguntan ¿por qué esta gente crece tanto? Van a un lugar, predican, bautizan a la gente, y ahí establecen una congregación, una iglesia,
no saben qué es que tienen la bendición de Dios, porque están escuchando la voz del ángel del pacto, de Cristo, del Espíritu Santo, correspondiente a este tiempo final. Y algunos dicen, nosotros llevamos aquí 20 años y comenzamos con cierta cantidad y ya en unos cuantos años ya ganamos 5 o 10 personas más. Como que no ganan muchas almas, y cuando ven que un grupo gana muchas almas, así da una actividad, hacen el llamamiento y luego se convierten las personas y los bautizan. Dicen, esta gente crece, algún secreto tienen, y el secreto es el tema de hoy. Ese era el secreto. Siguiendo fielmente la voz del ángel del pacto, en la edad, en el tiempo que nos toca vivir a nosotros, que hemos aparecido en el día posterior. Bueno, ahí está el secreto. Es una obra del ángel del pacto, del Espíritu Santo, siendo llevada a cabo en este tiempo final conforme a como fue prometido. Bueno, se nos fue otra vez el reverendo Andrés Cruz Gallego. Vamos a pedirle pase por aquí. Que Dios me les bendiga a todos, que Dios te bendiga Aníbal, que Dios te bendiga Tirso, que Dios te bendiga Esteban, y a todos los demás ministros, que Dios los bendiga también. Buen provecho espiritual y buen provecho también en el almuerzo. Dios les bendiga. ¿Están contentos, mis hermanos? Gracias a Dios. Y damos gracias a Dios por William Soto Santiago. Y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Amén y amén. Y yo soy transformado que estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Amén y amén. Gracias al Señor. Bendito el Señor Jesucristo y bendito sea su ángel mensajero. Pedimos a Dios que nos ayude, que el Espíritu Santo coloque esta palabra en nuestro corazón y le echemos más abundante agua a esta semilla y germine y produzca en nosotros el gran fruto que Dios desea. Es importante ver lo que el hermano William dice, es un asunto muy delicado, que el peor enemigo es el de la casa. A Jesús le hicieron muchas cosas, pero el que estaba al lado de él lo vendió para que fuera crucificado. No, los demás no podían hacerle tanto mal, pero Judas Iscariote sí le hizo el gran mal. Así que cuidemos nosotros en nuestra congregación, los pastores, cuídense de los colaboradores que tengan, qué clase de colaborador tiene, porque eso puede ser peor. El que está más cerquita puede ser peor. Entonces tiene que cuidar bien, llevarse bien, tener sabiduría, a quien tiene al lado por allí, para que no se sorprenda. Como Jesús nos sorprendió porque Jesús ya lo conocía. Nosotros no tenemos la visión, la forma que Jesús tenía, pero es importante, y tampoco con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, no vayamos a provocar un problema, provocar una apretura, porque puede uno mismo con su actitud, su forma de ser, provocar una apretura entre la misma iglesia, porque dijo el mensajero que hasta dentro de la iglesia están los enemigos. Y si, bueno, ya para qué hablar de eso, pues ya ustedes lo saben, le pedimos a Dios que nos ayude, que Dios nos bendiga. Tengamos cuidado con eso que le estaba diciendo del internet, porque entre más estén visitando esa página, más rating le dan a esa página y más importancia le van a dar.
no salimos de eso, no tenemos nada que ver. El que es de Dios solo oye la voz de Dios. Por mi parte, muchas gracias, nuestro hermano Esteban. Lo esperamos por acá. Que Dios nos bendiga a todos y que esta palabra haya entrado al lugar santísimo, nuestro corazón, y alumbre nuestras vidas y produzca en nuestras vidas el fruto de la palabra del Señor. Por mi parte, muchas gracias. Que Dios le bendiga a nuestro hermano Esteban por acá con nosotros. Dios te bendiga.